4:1. Y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Ocupen sus lugares, hermanos, y vamos a estudiar en esta tarde la palabra del Señor. Este tema se llama Dios y la violencia. Dios y la violencia. Para que nosotros podamos comprender, hermanos, qué significa la palabra violencia, necesitamos ir a la raíz etimológica de todas las palabras. Para poder estudiar alguna palabra y su significado, necesitamos profundizar todas ellas. Vamos a ver qué significa la violencia. Si usted observó en Eclesiastés 4:1 que leímos, hermanos, aparece esta palabra, y me volví, y tornéme yo, y me volví yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo de ¿quién? Del sol. Al hablar debajo del sol, ¿qué significa? Aquí en la tierra, debajo del sol, es donde estamos nosotros. Bueno, vamos a definir la palabra violencia. Hermanos, es un daño, o significa así daño, o sometimiento grave. Daño o sometimiento grave. Ya sea esta física, sexual o psicológica. Ya sea que sea física, sexual o psicológica, a un individuo o a una colectividad. También la palabra violencia significa furioso, impetuoso, incontenible. ¿Sabes por qué hoy en esta tarde vamos a estudiar esta palabra? Dios y la violencia. Porque hay muchos que creen que aún a pesar de que los cristianos hablan de que Dios es amor, que la Biblia es un libro, o son libros que están llenas de violencia. Por eso, hermanos, es importante que sepamos qué significa la palabra violencia. Ya dijimos daño o sometimiento. Ya sea que sea esto físico a alguien, ya sea que sea un daño sexual o algo psicológico. Hacia una persona o hacia varias personas. También es alguien que está furioso o es impetuoso o incontenible. Bueno, desde tiempos remotos ha existido este problema que hasta el día de hoy no puede ser resuelto. Como ya es sabido de todos, el pecado es aquello que tendrá que ser quitado para que el hombre deje de actuar de esta manera y deje de hacer o ser violento. Hoy en día, en nuestro mundo actual, ¿cuánta violencia no podemos ver? En tiempos del rey Salomón, dice que él volvió y vio todas las violencias que se hacían en donde, en la tierra. Y aquí las lágrimas de los oprimidos. ¿Qué es lo que hace una persona cuando somete a alguien? ¿Qué es lo que hace? Hace que esta persona sufra, derrame lágrimas, la oprima y no hay consuelo para esta persona. Por eso, hermanos, que es importante que nosotros sepamos todas estas cosas. En nuestro mundo actual hay mucha violencia. Hay muchas personas que lloran. Hay muchas personas que son oprimidas. Hay muchas que no tienen consuelo. Y la fuerza, dice Salomón, estaba en la mano ¿de quién? De los que los sometían, de los opresores. Entonces, para someter a alguien, ¿qué tenían que hacer estos? Causar un daño físico, un daño sexual o psicológico en la persona o en el individuo, para que esta persona fuera sometida con violencia. Solamente así los reyes a veces obtenían en su poder a las gentes para poder someterlos, ¿sí o no? A ver, aquellos que lucharon por conquistar territorios o terrenos o países o ciudades, ¿qué tuvieron que utilizar? ¿A poco lo hicieron así como diciéndole, mira, ¿qué te parece? Voy a ocupar tu territorio, ¿me permites? ¿Así llegaron ellos? No.
No, con violencia, con armas, con muertes, con distintas cosas. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Bueno, es lo mismo que estaba pasando en tiempos de ¿quién? De Salomón. Y desde la perspectiva humana, Salomón está observando y dijo, y me volví y vi cuánta violencia hay aquí en la tierra. Pregunto yo, ¿la violencia siempre ha existido? Sí, amén. Bueno, ¿por qué muchos hoy en día nos espantamos y decimos, es que la maldad se ha aumentado? Sí ha aumentado, eso es correcto. Pero, hermanos, creo que en toda la historia humana siempre ha habido violencia. Para asesinar a alguien o Caín para matar a su hermano, ¿qué tuvo que haber hecho? No creo que le haya dicho a Abel, ven, vamos acá, te voy a matar. No hagas ni una, no te detengas, no me hagas nada, déjate que yo te mate. Yo creo, hermanos, que este varón Caín tuvo que usar la violencia para matar a su propio hermano. Entonces, desde el principio, en los tiempos remotos, bíblicos, siempre ha existido la violencia. Pero ¿a dónde es donde quiero llegar yo? Dios y la violencia. ¿Acaso Dios permite la violencia? ¿Acaso Dios está a favor de la violencia? No. Pero si todo el Antiguo Testamento habla de violencia, entonces ¿cómo contestaría usted a las personas que hoy en día están viendo todo esto? Hoy vemos en las noticias, en los periódicos, en tantas cosas que están sucediendo. Muchas muertes hoy en día, ¿sí o no? Y usted se espanta y dice, ¡sí, Dios mío, pero por qué! ¡Cuánta violencia! ¡Mira los niños muertos! ¡No es posible! ¿Cómo es posible que pueda estar pasando esto? Pero, hermanos, en tiempos atrás, hubo una guerra donde el pueblo de Israel tenía que eliminar a sus enemigos, matando desde el más pequeño, desde el que tomaba lechita, hasta el más grande. ¿Cómo usted toma eso? ¿Violencia o no violencia? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo usted puede decir que la Biblia no es un libro de violencia? ¿Cómo puede usted defender esta causa si desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de guerra? ¿Sabrá usted violencia? ¿O de qué se trata esta palabra? Por eso, hermanos, es importante saber todas estas cosas. Hoy en día vemos diferentes situaciones trágicas que nos hacen pensar ¿por qué tanta violencia? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿O no? ¿Por qué tanta maldad, Señor? ¿Por qué tantas guerras? Y guerras bélicas. ¿Por qué tanta gente peleando por una religión con otra? Oposición con otra oposición. Gobierno, golpes de Estado. Señor, ¿por qué tanta violencia? ¿No se ha preguntado eso usted? ¿Hasta cuándo se acabará esto? ¿Dios actuará en contra de todo esto? ¿Cuándo lo hará el Señor? Cuando venga el Señor Jesús, dice nuestro hermano. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús cuando venga? Va a gobernar con justicia. Aleluya. Va a gobernar con justicia, ¿sí o no? Porque mientras no haya justicia ni equidad aquí en la tierra, no habrá paz. Por mucho que el hombre intente conciliar, reconciliar, hacer pactos de paz, jamás habrá paz mientras no haya justicia. Cuando haya justicia, entonces habrá paz. Pero para que esto suceda, necesita venir el Señor Jesucristo a establecer su reino en este lugar. Porque solamente este Dios podrá gobernar con juicio o con justicia en este mundo. Y equidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, vemos que, o la pregunta está, Jesús pensaba de que ¿está el Señor a favor de la violencia? Porque yo he encontrado muchas personas que dicen, bueno, tú me dices que tu Dios es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que aborrece la maldad, que Él no podría destruir a alguien y matar a alguien porque es un Dios de amor. ¿Por qué en todo el Antiguo Testamento encuentro que este Dios manda a matar a mucha gente?
Es precisamente, hermanos, es aquí donde debemos detenernos y ver qué es lo que sucedió. Porque todo el Antiguo Testamento está lleno de violencia que el mismo Dios ordenó. Cuando mataron a todos, desde el niño hasta el más grande, desde Moisés, Samuel, David, Salomón, el libro de Génesis, Éxodo, Números, Josué, Deuteronomio, Habacuc, Job, Jeremías, Oseas, todo habla de violencia. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Por lo menos el libro de Éxodo. ¿Qué pasó? Pregunto yo. Cuando Dios acabó con los egipcios, ¿hubo violencia? Pregunto, cuando Josué o Caleb o todos aquellos grandes héroes de la fe o héroes de que estuvieron en la guerra para conquistar territorios, ¿qué hicieron? ¿Hubo mucha violencia? ¿Hubo mucha matanza? Ellos quizás no perdonaban a los que se les ponían enfrente. Entonces ahora, ¿por qué nos espantamos si en la Biblia hubo violencia? Porque antes mucha gente no leía y ahora todo sale por vía internet, por la tele, periódicos. Pero a lo que me refiero, ¿entonces Dios está a favor de la violencia? Pregunta a la iglesia de Dios. Entonces nuestro Dios es un Dios violento. ¿Dónde queda el Dios de amor? El Dios de justicia. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Lo que yo creo, hermanos, porque muchas personas dicen esto, lo que yo creo que más bien Dios estaba haciendo era un justo juicio a las gentes. A Cristo sea la gloria. Un justo juicio a las naciones. Porque un Dios bueno no puede ver en sí, en su ser, maldad, porque su naturaleza es amor. ¿Sí entienden? ¿Por qué Él es amor? ¿Qué dice Juan? Dios es amor. Porque el que no conoce a Dios no puede amar, porque Dios es amor. Lo que muchos no entienden, ponga mucha atención, hermano o hermana que estás aquí. Lo que muchos no entienden es que en base a ese amor tiene que hacer Dios justicia. ¡Aleluya! Porque imagínense si Dios no hace justicia, ¿qué iba a pasar con aquellos que le estaban sirviendo? Vamos, si ahorita no hubiese justicia, no hubiese leyes en nuestro país, ¿qué va a pasar con cada individuo? Cada quien sufriría violencia de diferentes índoles, porque hay varios tipos de violencia. Más al ratito lo vamos a ver. Y cada uno de nosotros, los que estamos aún siendo cristianos, hemos sufrido violencia. Violencia intrafamiliar, violencia social, económica, todas, muchas violencias de la vida. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Dios hubiera permitido que el Jebuseo, los filisteos, todos aquellos amorreos, todos aquellos que estaban en contra del pueblo de Dios hubiera permitido que sobrevivieran? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran exterminado al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiere ahora el pueblo sirio? Los árabes, los musulmanes, todos aquellos que están en contra del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que quieren? Exterminar y desaparecer del planeta al pueblo de Israel. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con su pueblo. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, eso es todo lo que a veces no entiende la gente. Y eso es lo que usted se va a encontrar si analiza este punto sobre la violencia. Dios y la violencia. Y usted se va a dar cuenta y va a decir, pero ¿cómo es posible que Dios sea un Dios aterrador? Un Dios que mandó a matar, un Dios que quiso esto y aquello. Por ejemplo, hay un ejemplo cuando Dios dice, la mujer que adultere va a ser apedreada, ¿sí o no? ¿Quién tenía compasión de esta mujer cuando la encontraban en adulterio? Nadie la tomaban fuera de la ciudad, tomaban piedras y ¿qué hacían? ¿Tenían compasión? ¿Cómo la mataban? A lo mejor con violencia. O la arrastraban para llevarla afuera.
Y me pregunto yo, ¿y el hombre qué sucedía con él? ¿Acaso se escapaba? Pues para pecar se necesitan dos, ¿no? Bueno, así en la forma del adulterio. ¿Por qué lo hacía el Señor? ¿Por qué puso esa ley? ¿Se ve con violencia, sí o no? ¿Se ve terrible eso, sí o no? ¿Que alguien se ha apedreado? ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque antes yo creía que Dios amaba más a los hombres que a las mujeres, por eso era esto de que a la mujer sí y al hombre no. ¿Y ahora cómo piensa? Que no, que nos quiere igual. Que entonces, ¿por qué la apedrean todavía? Bueno, hermanos, ¿sí se dan cuenta de todo este análisis que estamos haciendo? Porque si no hubiera existido esta ley, ¿quién hubiera tenido temor? Nadie. Todos hubieran adulterado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Es malo lo que estaba haciendo? Es un justo juicio para aquellos pecadores. Como hoy en día, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. ¿Muerte qué? Espiritual. ¿Cuál es la paga cuando tú te separas de Dios o cuando tú estás separado de Dios sin conocerle? ¿Cuál es la paga? Estás muerto espiritualmente. Si vives, comes, sonríes, pero eso no significa que estés vivo, que tengas vida espiritual dentro de sí. Estás muerto por dentro. Pero cuando llega el Espíritu de Dios a tu espíritu, le da vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! ¿Y qué sucede? No, hombre, la persona es distinta. Entonces se ve feliz. Entonces, hermanos, en base a este amor de Dios, por tanto amor, tiene que juzgar a los pecadores. Dale la gloria al Rey. ¿Sí vamos entendiendo ahora? Dios y la violencia. Bueno, entonces tiene que hacer esto. Vamos a ver en Génesis 6, 11, 13. A ver, ¿qué pasó ahí? A ustedes me van a ayudar un poquito. Necesito que me ayuden con esto, hermanos. Vamos a participar y vamos a aportar algo para que usted aprenda más, porque por eso se hacen los estudios, ¿sí o no? Para conocer y aprender de las cosas de Dios. Porque muchos dicen, ¡ay, qué violento! ¡Qué terrible! ¿Qué dice Génesis 6:11? ¿Ya lo tenemos? ¿Por qué causa Dios destruyó con agua al planeta Tierra en el diluvio, cuando el diluvio no hubo? ¿Por qué causa? A ver, hermanos, que está de este lado. La que nos contesta más. ¿Por qué causa, hermano? 6:11. Por ahí vayan analizando por qué. A ver, le hablo, hermano. Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. La depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a la humanidad porque por su culpa hay mucha violencia. Aleluya. ¿Por qué causa Dios eso? ¿A poco Dios es violento? ¿Dios es malo? ¿Por qué acabó con la tierra? Primero la forma, espérame tantito, ¿no? Primero la forma, Dios bueno la crea, forma el ser humano, ¿sí o no? Pecan, y ahora después se arrepiente y ya los quiere matar. Bueno, entonces, ¿por qué no hizo hombres perfectos y mujeres perfectas? ¿Por qué causa, hermana? Por la corrupción en la tierra. Corrupción. Y voy a destruir a toda la gente junto con lo que hay en el mundo. Hazte un barco. Bueno, hasta ahí. Bueno, el 11, ¿qué dice? ¿Por qué Dios decidió destruir la tierra con agua? ¿Y por qué Dios decidió salvar? ¿Cuántas personas se salvaron en el arco? 8. ¿Por qué 8 y aquí? Toda la multitud. Entonces Dios no es excepción de personas, nada más porque halló gracia en Noé. ¿Qué le paga? ¿Sabes por qué? Aquí la Biblia lo dice, y se corrompió la tierra. Se corrompió. ¿Por qué Dios va a castigar al mundo actual o al mundo que va a venir a futuro? ¿Por qué Dios va a castigar todo este mundo? Porque están corrompidos y es que corromperse. Ahora, vamos, dice que estaba la tierra llena de qué? De violencia. Desde el tiempo de Caín y Noé ya había violencia. ¿Y qué Jesús dijo? Que el tiempo final va a ser como el tiempo de qué? De Noé. ¿Te preocupa todo?
Al contrario, debe de alegrarnos los cristianos, porque se acerca el día en que Cristo volverá. ¡Aleluya! ¿Cuánto le esperamos? Dale la gloria al Rey. Bueno, entonces por eso Dios decide destruir a base de agua la tierra. Primero, porque se corrompió. Segundo, porque estaba llena de violencia. Por ahí apúntelo. Primero, porque se corrompió. Segundo, porque estaba llena de violencia. Le pregunto, ¿por qué Dios destruye o quita, o vamos a decirlo si usted lo quiere hacer así, mata a los seres humanos? Más bien se matan ellos solos. ¿Pero por qué Dios lo permite? Por la corrupción y porque está lleno de violencia. Él es tan justo, iglesia del Señor, tan perfecto, Él no puede amar la violencia, porque Él aborrece a todo aquello que lo hace. Vamos a ver lo que dice Salmos 11.5. Salmos 11.5. ¿Usted cree que Dios puede amar la violencia? A pesar de que en el Antiguo Testamento se veía muchas guerras, muchas matanzas, muchas cosas, que usted diría, no es posible que Dios pueda haber hecho esto, o mandado, permitido hacerlo. Salmos 11.5, ¿qué dice, hermano? Alguien que lo tenga, póngase de pie rápidamente y léalo. Al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aleluya. Díganme ustedes, iglesia del Señor, ¿cómo puede ser un Dios justo y perfecto, bondadoso, misericordioso, benevolente? ¿Cuántos atributos no tiene Dios? Que le guste la violencia. O sea que mire, aquí en Éxodo, número, en Deuteronomio, ustedes matanza, guerras y violencia, ¿no? Bueno, llegamos al libro de los Salmos y nos dice que Dios, ¿qué? ¿Aborrece a quién? La violencia, que hace violencia. Entonces se está contradiciendo Dios en lo que hace. De repente piensa y actúa con violencia, de repente ya no le gusta. ¿Así? Dios dice en Malaquías que no cambia ni muda, ¿verdad? No tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Jehová prueba al justo. Ahí vieron, prueba al justo. Pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué hace el Señor? Lo aborrece. ¿Quién crees que ama lo que está sucediendo en este mundo ahorita? Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nada más permite que esas cosas sucedan. ¿Sí o no? Ahora, el mismo mal se autodestruye. No sé hace cuánto que decíamos que el mal tiene dos enemigos. El bien y el propio mal. Porque el bien, pues es su enemigo, porque dice la Biblia que nosotros podemos, ¿qué? Vencer al mal con el bien. ¿Y el mal qué hace? Tiene a su enemigo el bien, pero también al propio mal. Porque una persona que vamos a decirlo así, que vende droga y al rato por no pagar esto, ¿qué pasa? El jefe de ellos va o manda a matarlo. Que el mal se autodestruye a sí mismo. Entonces, hermanos, Dios no puede estar a favor de ¿qué? De la violencia. Por eso es que usted debe de aprender esto, porque usted no se ha encontrado personas así. Porque quizás usted no sale o no le gusta a lo mejor predicar el evangelio, pero el día que usted se encuentra a un universitario, a una persona que sabe de estas cosas, hermano, si usted no sabe, lo va a dejar callar. ¿Por qué? Porque hoy en día los universitarios, aquellos que tienen estudios, tienen mucha capacidad intelectual. Y usan el raciocinio, la lógica, para defender lo que ellos creen. Más los ateos, olvídenlo. Así que prepárese, iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a ver esto. Decíamos que el Señor es justo y perfecto y Él no ama la violencia, ¿verdad? Y no está a favor de ella, como otras creencias que dicen adorar a Dios y están a favor de la violencia. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una religión muy grandísima. Porque no nada más está el cristianismo ocupa el primer lugar, con los católicos, los evangélicos, los pentecostales, toda la rama que habla de Cristo, ¿verdad? Es el primero que está en este mundo, la religión más grande, el cristianismo, pero el Islam o los árabes también ocupan su lugar, ¿sí o no? Bueno, usted conoce algo del Islam. ¿Qué practican estos hombres? ¿O estas personas? ¿Cómo? La violencia. ¿Cómo cuáles?
Matar. ¿Cómo matan? Con bombas. Con bombas. ¿Qué más? Guerra. ¿Y además ataques? ¿Ataques? ¿De qué? Terroristas. ¿Sí o no? O terrorismo. Pero su religión, ¿qué dice? Si alguien de ustedes ha analizado el libro del Corán, porque esa es la Biblia sagrada para ellos. No creo que usted nada más usted diga la Biblia es la única sagrada para nosotros, pero para ellos, la Biblia, pero para ellos el Corán es el libro sagrado. ¿Y sabe qué dice el Corán, hermano? Todo aquel que es infiel debe de morir. Peor tantito, el que se sale del Islam y niega su religión, pena de muerte. ¿Y cómo hacen? ¿Qué es lo que hacen para matar? Usan la violencia. Dime tú, ¿Alá cree que si fuera realmente Dios, Alá cree que va a amar esto lo que hace su pueblo? No. Entonces ahí nos damos cuenta que la religión del Islam es una falsedad. Porque la religión, hermanos, como dice Santiago, que la religión verdadera, ¿qué? Es aquella que se guarda del pecado de este mundo, que no peca y visita a los huérfanos y ayuda a los que están necesitados. Entonces, iglesia del Señor, hoy estamos comprendiendo que, hermanos, esta religión en varias citas del Corán habla de destruir y de matar a los infieles. Incluso el que abandona el Islam merece pena de muerte. Mas sin en cambio Dios, cuando dicen apedrear a la mujer adúltera, es por causa de su pecado. Es mucha la diferencia, ¿sí o no? Es grande la diferencia, hermano. Así que usted no se ponga a pensar y diga, o cuando usted lee la Biblia y Dios manda a matar y dices, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tiene el niño? Por ejemplo, lo que sucedió en Siria. ¿Cuántos niños no murieron? Por ahí dicen que los muertos van de ¿qué? 1300, ¿no? Más o menos. Imagínense, y usted ve el periódico, las noticias, y ve a los niños, puros niños ahí muertos tirados. ¿Usted qué dice? No es posible. Si realmente Dios existiera, no aconteciera todo esto. Si realmente las religiones aportaran algo, no estuviera sucediendo esto. Pero lamentablemente está sucediendo porque la gente se ha metido en su religiosidad y no en la verdad de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿A poco Cristo? Chicos, mátense unos a otros. Al contrario, usted dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dale la gloria a ese Dios. Porque Él se merece la gloria, hermano. Pero hay muchos que usan este texto, porque el Corán lo usa, También dicen, no, Jesús también dijo, yo no vine a poner paz en la casa, vine a poner disensión padre e hijo. Ellos lo toman literalmente y dicen, ahí está, el mismo Jesús provocó o provoca a través de hoy la violencia. ¿Usted cree eso? ¿A eso se refiere la Biblia cuando dice eso? ¡Claro que no, hermanos! Por eso es de suma importancia que usted conozca muchas de las verdades de las otras religiones. Pero una de ellas, como le decíamos, son los árabes o el Islam. Entonces, es importante saber esto porque para el Islam, usted y todo el mundo son infieles. Imagínense para el pueblo de Israel. Para ellos matar, destruir, aniquilar, exterminar al pueblo de Israel significa matar a los infieles. Y significa ganarme la gloria con Alá. ¿Se imagina usted? Por ejemplo, por eso, hermanos, es importante que usted sepa qué es ser cristiano y ser religioso. Porque el religioso no le pueden tocar nada de lo que él cree o de su doctrina, porque siente que lo lastima y él dice, y él quiere atacar a esa persona, como no tiene defensa para ello, como se siente impotente y quiere hasta golpear al otro que le está predicando la verdadera fe del Señor. ¿Por qué? Porque es un religioso. Es lo mismo del Islam. El Islam, ¿qué es lo que hace? O los musulmanes. Si tú no
adoptas la idea del Corán y lo que dice, hermano, tú eres un infiel, por lo tanto mereces la muerte. Imagínense qué no pensarán del pueblo de Israel. Por eso es el conflicto de los signos. Cuando alguien quiera venir o traer paz, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la Biblia. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá rápido o de repente la destrucción. Porque el único que va a venir a establecer la paz se llama Jesucristo. Y esto va a ser, hermanos, cuando Él venga a esta tierra, cuando le decíamos hace ratito que debe de haber justicia para que haya paz. Entonces, para los musulmanes, hermanos, la gente que no cree en el Corán o abandona esto significa pena de muerte. Por eso, hermanos, eso es una gran diferencia a lo que hablan de la Biblia, que Dios es un Dios violento. Y no es cierto. Dios simplemente es justicia. ¿Sí o no? Castiga la maldad de los hombres. Si usted le quiere llamar así, castigar la maldad de los hombres. Por eso, hermanos, es por la lucha, por la causa de su pecado, es que está esto. Pareciera que hay violencia en la forma de pedir o ejecutar, pero solamente así la persona trataba de no cometer actos inmorales. Cuando Dios dice, a ver, tienen que exterminar este pueblo, porque este pueblo, si ustedes no lo exterminan, ¿qué va a pasar con ustedes? Ellos vienen y los exterminan. Por ejemplo, usted ve en el periódico, usted ve a los niños tirados, muertos. ¿Sí o no? A mí como 1.300 ahí tirados. ¿Usted qué piensa de los niños? ¿Le duele? ¿Le da tristeza, dolor? Pero le pregunto algo, y no estoy diciendo que esto es así, pero le pregunto algo. Si estos niños son de la rama de esa religión, o creen en ciertas cosas que no son lo que la Biblia dice, esos niños cuando crezcan, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo que sus padres hoy están haciendo. Bueno, estos mueren y procrean hijos, esos mismos vienen de la misma raza, y esto es un cuento que nunca acaba. ¿Y qué es lo que hizo el Señor cuando le dijo a su pueblo? Ve y extermíname desde el bebé que está tomando lechita hasta el más grande? Y usted lo ve muy cruel, pero porque usted no sabe por qué Dios lo hace. Es esa manera en la que nosotros debemos responder cuando alguien diga que tu Dios es un Dios violento. No es un Dios violento, es un Dios de justicia. Dale la gloria a ese Rey. Bueno, entonces, hermanos, por eso también Dios lo hace. Pero el Islam es diferente. Ellos dicen que todo infiel que no acepte su religión es digno de muerte. Para ellos, toda la raza humana son infieles. ¿Saben cómo se llama esta violencia? Por ahí apúntelo. Violencia cultural. Estamos viendo Dios, este tema que se llama Dios y la violencia. Y decíamos que el siervo de Dios, el sabio Salomón, ¿cómo veía la tierra en sus tiempos de... ¿A poco no me digan que él no vivió en tiempos de violencia? A ver, vamos a decirlo así. Bueno, David fue un hombre de guerra, ¿sí o no? Bueno, perdió batallas. Con Cristo, bueno, con Dios venció, salió victorioso. Pero en tiempos de Salomón, díganme, hermanos, los que han estudiado un poquito la Biblia, en tiempos de Salomón había paz, ¿no? Ya se habían acabado las guerras. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué él habla de violencia en Eclesiastés 4? A ver, ahí donde empezamos la Biblia, la cita que empezamos con este estudio. Dice, me dormí y vi todas las cosas y todas las violencias que hay debajo del sol. ¿Y qué es lo primero que Dios decíamos? Vio que las personas eran oprimidas. Vio que los opresores las oprimían para que hicieran su voluntad. Y decíamos que la violencia significa daño o sometimiento grave, ya sea físico, sexual o psicológico. Vamos a ver, hermanos, los tipos de violencia que hay. En tiempos de Salomón todas estas cosas existían. Así que esto no es de ahorita. Siempre ha existido la violencia porque siempre ha existido el pecado. ¿Sí o no? Desde que la caída de Adán y Eva, o de Eva a Adán, desde ahí empieza la violencia. ¿Lo vemos en Caín? Yo no sé cómo mató a su hermano, pero lo mató. No sé si con violencia
Lo agarró, no sé, lo volteó, lo apedreó, algunos dicen que por ahí que, no sé, lo ahorcó, no sé. Otros hablan, pueden especular, pero el asunto es que lo mató, no sé cómo. Pero la violencia siempre ha existido. Vemos entonces que Dios está en contra de todo daño, sometimiento grave, ya sea físicamente, sexual o psicológicamente. ¿A poco Dios te ha sometido a ti, hermano? Para que tú le sirvas, Él te somete a fuerza. ¿Con violencia vienes a los pies de Él? ¿Por qué cristianos que predican eso? Si tú no te arrepientes, no sabes cómo te va a ir. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás atacando psicológicamente a esa persona con violencia. Y esa persona va a pensar, va a creer que Jesús o Dios es un Dios violento, un Dios malo. Por ejemplo, cuando se te muere un niño y le dices, o el niño o su otro hermanito te pregunta, ¿por qué se murió mi hermanito? Es que Dios se lo llevó. Y el niño piensa, o su hermanito piensa, es que Dios es malo, ¿por qué me lo quitó? Explíquele por qué Dios se lo llevó. Es que, hermanos, nosotros mismos creamos en la mente de la persona ¿qué? Conceptos errados de Dios. Por eso la gente piensa eso. Pero, hermanos, Dios no somete a nadie, ni físicamente, ni psicológicamente, ni de otra forma. Para llegarse a Dios, ¿qué es lo que sucede? Voluntad. Es voluntad. Y además, hermanos, es voluntad de Dios. Es designio de Dios. Que Él te haya escogido, te haya elegido y te haya predestinado para Él. ¡Aleluya! Ni siquiera te obligó. Él mismo, hermano, cuando naciste de nuevo, Él entró a tu vida y ¿qué hizo? El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cambió tu manera de vivir. Dale la gloria al Rey. Entonces, hermanos, Él no hace esto. Bueno, que esto que le estoy diciendo significa violencia, el sometimiento, el daño. Bueno, vamos a ver los tipos de violencia. Ejemplo, el intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Que es en la familia dentro Es la familia dentro de la familia. A ver, vamos, porque hay dos cosas en la familia, Porque muchos entienden que porque me grita la esposa y me grita el esposo, ya es violencia. Permítame tantito. Miren, ustedes deben de saber que en la casa siempre hay problemas, ¿sí o no? A ver, no me digan que en la vida cristiana de un hogar cristiano nunca tienen problemas. Entonces, pues díganos quiénes son para ir a verlos y que nos den la receta, ¿no? Para irnos a vivir con ellos. Yo no creo en la vida cristiana que no haya problemas. Una cosa es que tú tengas problemas y lo resuelvas de una manera y puedas tener conflictos porque dos cabezas son dos mundos y piensan diferente, ¿sí o no? Entonces hay problemas, dice, ay, es que eso no me gusta de la esposa, no, sí me gusta, es que tú esto y aquello, siempre va a tener eso, pero eso no significa violencia. ¿Qué es lo que puede haber entonces cuando hablamos de violencia intrafamiliar? Cuando ya hay golpes, cuando ya hay palabras, burlas, ofensas contra la persona y entonces empieza a dañar psicológicamente a la persona y esa persona empieza a sufrir violencia en su casa. Entonces eso se llama violencia intrafamiliar. Ahora, la violencia psicoemocional, ¿cuál es? A ver. ¿Cómo? Mental, vamos. Y esto, miren, se los voy a decir. En la iglesia hay muchos líderes que usan esta violencia psicoemocional. Bueno, no se pronuncia la P, ¿verdad? Psicoemocional. ¿Por qué les digo eso? Porque hay iglesias en donde hay prohibiciones. ¿Sí me está entendiendo? Tampoco digo que usted sea líder, que tenga la libertad y haga lo que usted quiera, no. Siempre tiene que ser al margen de la Biblia. Pero, hermano, hay violencia psicoemocional, prohibiciones. Imagínense, hablando en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Cuántos no hemos sufrido estas cosas? Que se nos ha prohibido muchas cosas. ¿Y qué es lo que hacen? No hacemos nuestra voluntad, no nos dejan ser, ahora sí como dice, libres del todo. Se nos prohíben muchas cosas. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad que hace.
Nos hará libres. Dale la gloria al Rey. Porque todos aquellos que conocen la verdad y que la verdad está en Jesucristo, ellos son libres. No están atados y ni están en perjuicios sociales ni religiosos, sino que son libres totalmente. Aleluya. ¿Cuántos son libres aquí en este lugar? ¿Cuántos alaban a Dios sin prohibiciones? ¿Cuántos adoran a Dios con toda libertad y lo hacen en espíritu y en verdad? Aleluya. Y no sufren violencia de alguien que les diga, a ver hermano, no, usted no debe de adorar así. Usted debe hacerlo así. Dice la Biblia que es en espíritu y en verdad. Dale la gloria a Jesucristo. Bueno, también amenazas. Esto se llama psicoemocional. Amenazas. Ándale, si no lo haces, no sabes cómo te va a ir. ¡Vas a ver! No, y sobre todo la mamá con los hijos. Los hijos han sufrido mucho eso de psicoemocional, ¿eh? Vas a ver, nomás donde no lo hagas, pobre de ti. Los papás no se digan. Y no sabemos cuándo estamos a lo mejor dañando a nuestros hijos con violencia. Vean, hermanos, vean dónde nos lleva esto. Y esto es como una, hermanos, reseña de lo que les estoy dando. Imagínense si me meto a cada punto, no terminamos hoy. Entonces, ¿cuántos hemos sufrido de esta violencia sobre amenazas? Otros, o las mujeres han sufrido la violencia del abandono. Ah, pues te voy a dejar. Para que te vaya mal, ahora ves cómo sobrevives la amenaza y la abandonas. ¿Sí o no? Eso es violencia. ¿Sí lo sabías? Daño o sometimiento, ya sea físico o psicológico. Pero es violencia y daño, ¿sí o no? Vamos a ver otro. Insultos. No me digan. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea para edificar a los oyentes. Pero ¿cuántos de nosotros hemos insultado a nuestros hermanos? Ay, mire ese pastorcito, barrigonzote, parece a Santa Claus en Navidad. ¿Sí o no? Y quiero o no, si el pastor es muy debilucho, muy maduro, ya me dijeron panzón. Y ya me siento mal. ¿Sí o no? Ahora, viceversa, llega el hermano, o con la hermana, o con la esposa bien gorda, otra vez fea, o X cosa, el hombre con la mujer con el hombre. Y si esta persona está inmadura, no está bien, vamos hablando de cristianos, no está bien con Dios, ¿qué es lo que sucede con ella? Se lo cree, lo toma en serio y ¿qué dice? Estoy bien fea. Nadie me quiere. Todos me odian, soy el pobre gusanito. Imagínense. Y no se da cuenta que está sufriendo violencia, hermano. Imagínense. Insultos. Espero que usted no lo haga. Y si lo ha hecho, ¿qué tiene que hacer? Perdón a Dios y perdón a quién? A su hermano. Por eso es bien importante que nosotros no juzguemos, no hablemos de más, no digamos cosas que no debemos, porque dañamos a nuestro prójimo, hermano. Es por eso que es importante amar a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante entender esto. Ahora, burla. ¿Quién ha sufrido burla? Llega usted por ahí y mira, velo cómo anda, cómo camina, cómo es, mira sus ojos, mira su cabello, mira esto, y se burlan de uno. O viceversa, nosotros nos burlamos de ellos o de ellas. Eso se llama violencia y no lo sabía. ¿Lo sabía, hermano? Por eso Salomón decía, bueno, me volví a ver y vi todo lo que hacen debajo del sol. Pura violencia. Y los que están en el poder, ¿qué hacen? Oprimen a los que están abajo. ¿Sí o no? Dígame usted, hermano en el Señor o hermano en el Señor, ¿no ha sufrido violencia usted? Todos hemos sufrido violencia. De un modo u otro hemos sufrido violencia. ¿Sí o no? Burlas decíamos, bueno. Hay otra, la violencia directa. ¿Saben cuál es eso? ¿Lo ha escuchado? Las ofensivas, los apodos. Bueno, dice usted, pero esa entra en los insultos o burlas, hermano. Esa es violencia psicoemocional. Pero la violencia directa, ¿saben cuál es? Es aquella que, ¿qué? Hiere y mata. Así de sencillo. Así que por ahí los que me están apuntando, violencia directa. O sea, aquellos que dicen, llegan, a ver, te asaltan, te matan.
directa. ¿Sí o no? De la violencia directa. Dime tú, si no en nuestro país estamos sufriendo esto. ¿Sí o no, iglesia? Pregunto yo, ¿Dios está a favor de eso? A ver, nadie va a decir, no, ¿cómo que? Pero ¿por qué a veces, por qué van a la Biblia aquella gente que quiere contradecir a la Biblia y decir que la Biblia está mal, que está errónea, que está mal lo que dice, y van el libro de Éxodo y empiezan a ver las guerras que Dios permitió que se mataran niños? ¿Por qué se van a hacer ese extremo? ¿Y por qué no piensan ahora? ¿Por qué no dicen eso ahora? Es que cuando queremos justificar algo y a enseñar nuestra doctrina, pues agarramos cualquier cosa para defendernos, ¿sí o no? Pero a ver, ¿por qué no dicen esto ahora? Que robar, que matar es malo, a ver. Y si viene alguien y hace justicia en su propio hermano, ¿qué dice? ¿Por qué lo mató? No va a decir. ¿Qué dicen? Qué bueno que lo hizo. Uno menos. ¿Sí o no? Ah, no, pero ven otras cosas por allá y dicen, no, qué malo. Entonces, hermanos, es importante entender esto. Voy a definir varias. Violencia directa, violencia estructural, violencia cultural, violencia juvenil, violencia doméstica o de la familia, violencia cotidiana del diario, violencia política. ¿Cuál es esa? Como decía Salomón, ¿qué decía? Que someten, los opresores, oprimen al pueblo. Vamos a decirlo así. Socioeconómica también es violencia, delincuencial, robo, estafa, narcotráfico. Bueno, ¿cuántas violencias hay? La maldad se ha aumentado. Todo esto lo sabemos que el Señor lo aborrece y le llama pecado, aunque muchos le han cambiado el nombre. ¿Sí o no? Esto era lo que observaba el sabio Salomón, y me volví y me volteé y vi todas las violencias que se hacían debajo del sol. Esta es la realidad que hoy se está viviendo, el aumento de la maldad. ¿Y qué dice la Biblia? Por esta causa el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. ¿Ya se están riendo? Ahora, está hablando en el ámbito cristiano o en el ámbito de afuera. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice, por causa de esto el amor de muchos se enfriará? Del cristiano ya afuera. Porque también el cristiano al ver esto y el que no entiende qué es lo que hace, se empieza a desanimar, empieza a apostatar, y ¿qué es lo último que va a haber antes de que venga el anticristo o el Señor? Iglesias vacías y la apostasía. Que todos van a preferir negocio, trabajo, van a preferir lo que hay afuera, todo menos a Dios. Empieza la apostasía. Y entonces vendrá lo que tiene que acontecer. El amor de muchos se va a enfriar. Y quién sabe si se está enfriando, quién sabe qué está sucediendo. Yo no lo sé, tampoco soy profeta para decirles lo que venga al futuro. Pero la Biblia dice una cosa, es que cuando usted vea que está sucediendo esto, es que el verano está ya cerca. Pero la promesa que tenemos es que algún día nosotros, dice la Biblia, ¿va a acabar con esto o no, hermano? ¿Va a terminar la violencia, sí o no? ¿Va a acabar o no? ¿O va a seguir siendo? Va a terminar. Jesús prometió que algún día estaremos con Él. Y en el estado eterno, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 2, 3, 5? ¿No habrá más llanto? ¿Qué es lo que causa la violencia? ¡Llanto! ¿Qué es lo que causa la violencia? ¡Tristeza! La Biblia dice que no habrá tristeza. ¿Qué es lo que causa la violencia? Dolor. No habrá dolor. ¡Aleluya! Todo esto, hermano, lo causa la violencia. Dice la Biblia que se acabará y enjugará Dios tus lágrimas. Vamos a verlo en Apocalipsis 2:3 por último y terminamos esta enseñanza de esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2. Perdón, 21. Perdón, hermanos. Me faltó un numerito. Me estaba pasando. 21, 3 al 5. Vean lo que dice, y culminamos con este texto, de que Dios no está a favor de la violencia. Dios está en contra de toda injusticia, por cuanto Él es justo y santo. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2, 3 al 5. 21, 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, ¿qué? De Dios, ¿qué? Con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios
será su Dios con ellos. ¡Aleluya! Y vean el versículo 4, que es lo más importante. Se acabará toda violencia, toda maldad, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Porque cuando alguien te ataca psicológicamente con violencia, enfermedad, como sea, burlas, insultos, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Te causan lágrimas, pero esta vez se acabarán las lágrimas. Y la muerte no será más. ¡Aleluya! Ya nadie morirá. Pero vamos a ver esto. Y no habrá más que llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya fueron. ¡Aleluya! ¡Dale la gloria a Dios, hermano! ¿Por qué si se merece la honra y la gloria? Porque algún día terminará con todo dolor, con todo llanto, todo clamor, y toda tristeza y toda violencia, porque serán pasado. ¡Aleluya! Y lo que vendrá, hermanos, cosa que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y ven el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¡aleluya! He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Les pregunto, ¿Dios miente? ¿Dios es un mentiroso? No, Él dijo que esas palabras son fieles y verdaderas. Todo esto, hermanos, acontecerá. ¿No te confundas? La violencia muy pronto se acabará. ¿Y saben por qué está aconteciendo esto? Porque Cristo viene nuevamente a la tierra. Y cuando Él venga a reinar, toda violencia se terminará, porque para que haya paz y no haya violencia se necesita justicia, y solamente cuando venga el sol de justicia, todo esto culminará. Así que perseveremos en lo que hemos aprendido y sigamos a servir para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.